Bueno, ahora sí, ya estamos en una cantidad considerable, entonces, eh, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces hoy a ver un poquito sobre tumores de piel. Como expliqué un poquito antes, esa imagen está en esta presentación un fantasma para tener un poco de cuidado a veces para utilizar la palabra tumor con los pacientes, ¿sí? Siempre asocian con algo grave, etcétera. En realidad, dentro de lo que es y para estudiar los tumores de piel, vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿ok? Los tumores benignos, ¿sí? Son los que vamos a ver hoy, y los tumores malignos, ¿sí? Ya saben, esa clasificación me imagino que ya conocen por anatomía patológica también, ¿verdad? Y en realidad vamos a fijarnos primero en los tumores benignos, porque muchas veces ellos pueden tener un aspecto bastante malo, pero la mayoría, y de hecho hoy el tratamiento en general para casi todo es quirúrgico, ¿verdad? Pero tenemos algunas características que hacen que un tumor sea benigno, ¿verdad? Ahí la característica que podemos tener es que crecen lentamente, ¿sí? Las células de donde se originan se consigue determinar, ¿sí? Y entonces hay una igualdad de esas células, no dan metástasis y la división celular es normal. Entonces esas son las principales características de un tumor benigno, ¿sí? Vamos a ver una serie ahí de ejemplos. De paso, aprovecho ya para explicar que existen muchísimos más. Vamos a hablar solamente de algunos, eh, pero existen muchos más, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito los más frecuentes, lo que podrán detectar ahí en la práctica de la medicina general ahí en el día a día, ¿verdad? Entonces, dependiendo lo que vamos a ir viendo, que estos tumores benignos pueden tener diferente manifestación clínica dependiendo de dónde se originan esas células tumorales, ¿verdad? Se pueden originar en la epidermis, se pueden originar en los anexos, se puede originar en la dermis, de los nervios, de los vasos e inclusive el tejido adiposo, el tejido subcutáneo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a dónde proliferan esas células son las que vamos a tener las diferentes formas clínicas, ¿sí? Una de ellas, que vamos a ver ahora, es entonces la queratosis o la verruga seborreica. Lo ideal es llamarle en realidad queratosis, anteriormente se le llamaba más bien como verruga, pero para no confundir con el tema del HPV, porque en realidad en este caso no tiene ninguna relación, ¿sí? En este caso es un tumor también de origen epidérmico en el que proliferan justamente las células basales, y lo que vamos a tener son unas pápulas que tienen un aspecto ahí rugoso. La coloración es variable, pueden ser de color más claro, lo más frecuente es que sean más oscuros. Y es muy frecuente en la Edad Media, aparece sobre todo en la región del tronco y la cabeza, que son áreas fotoexpuestas también, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Puede ser con el electrobisturí, con crioterapia o con curetaje, va a depender un poquito del tamaño también. Entonces, estoy seguro que si se fijan a veces en los ancianos también es bastante común, entonces la región facial o en el tronco que aparezcan estas lesiones que son entonces de la queratosis seborreica. Acá vemos a mayor aumento y una característica de ella es que tiene este aspecto cerebriforme, se dice muchas veces, ¿verdad? Es una queratosis seborreica. Ahí vemos otras imágenes también. Acá se ve también a mayor aumento, se ve ese aspecto cerebriforme o verrucoide, como dice allí. Y donde acometen principalmente la región del rostro y la región del tronco es también un área frecuente, ¿verdad? Lo que hay que tener en la región del tronco en cuenta es que cuando aparecen múltiples, ¿sí? Y de forma brusca, es que puede estar asociado a una neoplasia interna, ¿sí? Eso se le conoce como signo de Lesser-Trelat, entonces estaría asociado a alguna neoplasia interna. Acá lo que quería mostrarles es dijimos que el color es variable, eso principalmente se va a relacionar con el fototipo del paciente. Entonces, para fijar un poquito esta enfermedad y recordar, hay un actor famoso que sufre de esta o tiene este tumor benigno que es una variante, que es la papulosis nigra, eh, donde aparecen también es lo mismo, ¿verdad? Solo que en ese caso son más localizados y tienen un crecimiento un poco más vertical y es muy común en la raza negra. Así que estoy seguro que habrán visto o van a ver alguna vez, ¿m? Si le prestan atención.
Otro tipo de tumor benigno es el que se origina entonces en la glándula sebácea. En este caso vamos a tener la hiperplasia sebácea. Normalmente aparece en la zona del rostro y principalmente en el rostro. La localización más frecuente es en la frente. ¿Sí? Lo que vamos a tener una pequeña pápula sobrelevada que tiene varias depresiones. ¿Sí? No produce ninguna molestia, no hay picazón, nada. Normalmente se retira más bien por una cuestión más que nada estética o el paciente que viene preocupado pensando que es una verruga y en realidad no es, ¿verdad? Puede tratarse entonces de una hiperplasia sebácea. Esto no tiende a crecer con el tiempo, es raro. Normalmente se mantiene ese tamaño pequeño, ¿sí? Otro tipo de tumor benigno es el siringoma. Los siringomas son tumores de las glándulas sudoríparas écrinas. Y recuérdense que las écrinas son las que liberan ahí más que nada agua y sales minerales por los poros, ¿verdad? En este caso, lo más frecuente es que afecten ahí en la región orbitaria o periorbitaria, en la zona de los párpados, y lo que aparecen son pequeñas pápulas múltiples amarillas, que son estas, que se relacionan justamente a la proliferación ahí de esas glándulas sudoríparas. Las queratosis no son los lunares. Enseguida vamos a ver también qué lesiones son esas, pero sí estás correcto en decir que los lunares o las pintas en portugués son tumores benignos, sí, pero no son queratosis seborreica. Vamos a ver enseguida su nombre ahí médico, ¿ok? En este caso, volviendo a los seringomas, entonces, como dijimos, normalmente aparece ahí en la zona de los párpados, ¿sí? Es lo más frecuente que afecta ahí en la zona entonces periocular. Ahí vemos otra imagen también de cómo se pueden ver. Hay que tener también cuidado, no agregue esa imagen acá, pero hay otras lesiones que se llaman santomas, en el que hay unos depósitos de grasa también en la zona de los párpados, también pueden aparecer. En esos casos los pacientes muchas veces tienen dislipidemia, triglicéridos alto, colesterol alto, también pueden aparecer. En ese caso al exprimir a veces sale también inclusive una pequeña masita adiposa, ¿verdad? Ahí tenemos otra imagen también del siringoma, en ese caso inclusive se extiende hacia la zona del párpado, perdón, de la mejilla. Pero para hacer connotación al tamaño, esas lesiones no suelen ser grandes y sí suelen ser múltiples, ¿verdad? Ahí agregué esto que es para diferenciar un poquito de algo que es mucho más común que el siringoma, que son los quistes de miliums o miliums nada más, o milia también se les suele llamar. En ese caso son unas pequeñas perlitas que tienen entre 1 a 3 milímetros que aparece en la zona de los párpados, ¿sí? Que es por un depósito de queratina nada más ahí en la zona de la epidermis y eso se retira normalmente con una pequeña agujita de insulina. Muchas veces algunas esteticistas entrenadas, inclusive cuando se hace una limpieza facial, retiran eso, ¿verdad? Sí, santelasmas también serían los depósitos de grasa ahí en la zona del párpado, ¿sí? Y acá sí tenemos otro tumor benigno que es el nevomelanocítico, que sí son los popularmente llamados lunares o en portugués pintas, ¿ok? En este caso es un tumor entonces de origen melanocítico. Los melanocitos son los que se van a multiplicar y puede haber tanto congénito, lo más frecuente, pero también hay algunas formas adquiridas, ¿verdad? Por la presión solar, traumas, también pueden aparecer algunos lunares que antes no teníamos, ¿verdad? De acuerdo a dónde se concentran esas células, vamos a tener los que son de la unión, que se refieren por la unión entre la epidermis y la dermis, solamente se concentran allí. Los compuestos que van tanto hacia la epidermis y hacia la dermis, y el intradérmico que sobre todo se va hacia la dermis. Vamos a ver también que hay ciertos tipos de lunares que cambian con el tiempo, a eso le llaman nevos displásicos y eso se tienen que controlar porque pueden ser también precursores de melanoma. Muchas veces los pacientes se retiran esos tipos de lunares justamente por la dificultad a veces que hay en hacer los controles frecuentes. O sea, suele ser más práctico retirar, ¿sí? Los siringomas
también se destruyen, ¿sí? Se pueden utilizar, ahí la pregunta del tratamiento se me pasó un poquito, se puede destruir eso, se puede usar crioterapia, se pueden utilizar algunos ácidos, ¿sí? Pero básicamente sería destrucción. Los quistes de Milium normalmente no aumentan de tamaño con el tiempo, ¿sí? Como dije, normalmente tiene entre 1 a 3 milímetros, son bien duritos, ¿sí? Porque es un depósito de queratina. ¿Sí? Depende, hay que evaluar. Realmente normalmente se hace la extracción, se puede hacer también se puede también utilizar ácidos o se puede también destruir con crioterapia, aunque no es lo más frecuente, o también se puede utilizar el electrobisturí. Hay que tener cuidado nomás que la zona del párpado es una zona visible donde pueden quedar cicatrices. Entonces no es común utilizar esas técnicas más agresivas. ¿Sí? El tratamiento más común y que funciona para los quistes de Emilia es retirar con una pequeña aguja estéril. ¿Sí? Es una pequeña incisión, se hace una presión y sale como un granito de arena. ¿Sí? Láser también se puede utilizar. ¿Sí? Bueno, volviendo al neomelanocítico, que son los lunares o pintas en portugués, todos saben y todos tienen probablemente por lo menos uno, ¿verdad? Así que eso sería el nombre médico, ¿verdad? Neomelanocítico o nebus, simplemente también en general se le llaman a los lunares porque hay varios tipos. Lo que hay que tener en cuenta, o sea, ya habrán visto que normalmente se insiste en hacer los controles de los lunares. ¿Qué es lo que se evalúa cuando se hace el control de un lunar? Tenemos en la mnemotecnia una ayuda que se llama ABCDE, ¿sí? Para evaluar ahí los lunares. Entonces, en la letra A hace referencia a la asimetría. Lo que vamos a hacer es al mirar el lunar, hacer una línea media imaginaria y comparar a ambos lados. Los tumores benignos normalmente son simétricos, ¿sí? Y los malignos son asimétricos o sería un indicio ahí de alteración, ¿verdad? Obviamente no quiere, vamos a hablar un poquito bien, un poco mejor enseguida sobre eso, pero una sola alteración no quiere decir que automáticamente sea maligno, ¿verdad? Pero es algo que nos va llamando la atención. Lo otro que tenemos que evaluar es en B el borde, ¿sí? Si es regular, pensamos en un tumor benigno y si es irregular pensamos en algo maligno. El C se refiere la letra C se refiere a la coloración, ¿sí? Si la coloración es homogénea, uniforme, puntos para tumor benigno, ¿verdad? Un lunar normal. Y si la coloración es heterogénea, hay puntos más claros, puntos verdosos, amarillentos, ahí eh, se puede utilizar, hay que considerar que puede ser un indicio de que es maligno, ¿sí? Cuando hay colores variados. La D hace referencia al diámetro, ¿sí? Así que el diámetro en realidad es de 6 milímetros, ese tamaño es bastante importante. Y para tener referencia sería el tamaño, entonces el diámetro de un lápiz, para tener una idea. ¿No? Hasta ese tamaño normalmente son benignos, cuando son mayores a eso también hay mayor probabilidad de que sean malignos o se tienen que estudiar o examinar con otras técnicas que vamos a mirar enseguida, ¿verdad? Esto sería solamente un examen clínico físico, ¿verdad? Y la E sería de la evolución. ¿Verdad? En ese caso, la historia del paciente, ¿verdad? Que fue creciendo, sobre todo si hay la historia de crecimiento rápido o si era un lunar que anteriormente no molestaba y ahora sangra eventualmente o siente algo de prurito, aunque no es lo más frecuente que haya síntomas, algún cambio sí nos tiene que llamar la atención también. ¿Sí? Entonces vemos ahí un lunar que a partir de ahora ya saben que no es un lunar normal, ¿verdad? Si hacemos ahí la línea media, ya vemos que no es tan simétrico, tenemos alteración en el color, obviamente eso no va a ser suficiente para decirle al paciente tenés un tumor maligno en la piel, pero sí es algo que se tiene que controlar o evaluar, ¿sí? Esa es la idea principal. En muchos casos, o en algunos casos también, eh,
Si sangran con frecuencia al secar con la toalla, producen molestias, si la tira del sostén va por él, se retiran completamente con los márgenes de seguridad y eso se envía a anatomía patológica para ver si hay algún antecedente, ¿sí? Otro tipo de tumor benigno es el neomelanocítico congénito. En este caso eh, están presentes desde el nacimiento, afectan sobre todo al rostro, el tronco y las extremidades. Hay de variados tamaños, están los que son hasta 5 centímetros, están los que son entre 5 y 15 centímetros y están los que son más de 10 centímetros, ¿verdad? Los grandes. La característica principal es que está presente entonces desde el nacimiento, es oscura, suele tener pelos, ¿sí? Y suele ser un color bien oscuro, ¿verdad? Café oscuro, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta con este neo es que principalmente hay un porcentaje importante, o sea, 5% de eso van a malignizar en algún momento. Entonces se tienen que hacer controles rutinarios, ¿sí? Cuando decimos controles serían observar también con el dermatoscopio en el que a veces se ven ya alteraciones que no se ven a simple vista. Con respecto al tratamiento, obviamente si las lesiones son extensas solamente va a ser la observación y si son pequeñas se pueden retirar, pero imagínense, toda esta lesión o esta zona no se va a poder retirar ahí, ¿verdad? Así que en esos casos observación principalmente. Lo mismo, no producen síntomas, no producen dolor, molestias, nada. Otro tipo de tumor benigno son los lipomas. En el caso de los lipomas, tenemos algunos que son de origen dérmico, o sea, van a crecer más hacia la dermis y otros más hacia la profundidad, ¿verdad? Pueden ser múltiples, son tumoraciones blandas que tienen el color de la piel, o sea, la superficie de la piel normalmente está intacta sin ninguna alteración, no producen síntomas, no molestan a no ser que esté en una localización en la que el paciente se lesione con frecuencia, qué sé yo, como que salga en el codo y cada vez que se apoya en la mesa le molesta o algo por el estilo. Principalmente afecta o aparece en la zona del tronco y las extremidades superiores y el tratamiento también es quirúrgico, ¿verdad? Aparece entonces como un nódulo, una masa palpable, no dolorosa, ninguna molestia. Puede crecer con el tiempo y lo que se hace es una incisión y se retira ese tejido adiposo que muchas veces está encapsulado allí, ¿verdad? Tratamiento quirúrgico también, ¿verdad? Otro tipo de tumor benigno es el granuloma piogénico. En este caso hay que tener cuidado con su nombre porque se llama granuloma, pero no hay formación de tejido de granulación y se llama piogénico, pero no hay formación de pus. En realidad es un tumor vascular, ¿sí? Aparece normalmente después de una historia de trauma, lo más frecuente es que aparezca en la zona de los dedos o en la zona de la mucosa y tiene una coloración bien rojiza, friable, quiere decir que se rompe fácilmente, entonces el paciente muchas veces viene a consultar porque al secar o al manipular se rompe fácilmente y sangra. Y el tratamiento de esto también es quirúrgico, ¿sí? Enseguida termino la parte de tumores benignos y le respondo las preguntas. Entonces acá tenemos otra imagen entonces de un granuloma piogénico, ¿verdad? Entonces normalmente aparece una lesión sobrelevada, pequeña, bien eritematosa o bien rojiza eh, y que es friable, o sea, se rompe fácilmente y sangra, ¿no? Tumor vascular. Normalmente se hace tratamiento quirúrgico, se puede hacer también crioterapia y como dije después, como dije recién, también lo más frecuente es la zona de las manos o los dedos y la mucosa, ¿verdad? Que muchas veces ahí por microtraumas también después pueden aparecer, ¿verdad? El granuloma piogénico entonces. A veces por alteraciones en la mordilla también pueden aparecer en la zona de los labios o en ancianos, inclusive o gente con más edad, por mala oclusión de las prótesis que tienen, etcétera, pueden también ser factores predisponentes. Otro tipo de tumor benigno es el hemangioma, ¿sí? En el caso del hemangioma también es una proliferación vascular, sobre todo afecta a los niños y lo que hay que tener en cuenta es que tiene una fase de crecimiento inicial y lo más frecuente es que a medida que el niño va creciendo, eso vaya involucionando, o sea, vaya disminuyendo de tamaño. Es por eso que no se recomienda
muchas veces hacer la cirugía antes de los 3 años y se puede clasificar según su tamaño, según su localización, o si es más superficial o si es más profunda. Y obviamente si son más profundas, bueno, afectan a vasos de mayor tamaño también y es donde pueden producir más complicaciones, ¿verdad? Las complicaciones principalmente son que esas lesiones se pueden ulcerar si están localizadas, como muestra un hemangioma que es más superficial, y otras que son de mayor tamaño, ¿verdad? Las complicaciones van a depender un poco de la localización también. Si están en la zona de los párpados, pueden dificultar la visión. Si está cerca de la zona de la nariz, dificulta la respiración o, o cerca del oído o de la oreja, perdón. También puede tener un efecto de masa. Entonces, más que nada, inclusive en la zona de los labios puede dificultar el habla del bebé, etcétera. Sobre todo cuando son de mayor tamaño. Ahí es cuando tienen realmente el efecto de masa, ¿no? Cuando son de mayor tamaño y profundos. ¿Sí? Obviamente esto involuciona también, pero menos. Cuanto más superficiales son, es mejor el pronóstico como esto. Probablemente esto cuando sea un adolescente queda como una pequeña mancha nada más. ¿Sí? Una zona eritematosa que se puede cubrir inclusive con maquillaje. El tratamiento es quirúrgico, se puede usar láser también y se utiliza también el propanolol, que lo que hace es acelerar esa involución, ¿sí? La hemangioma. Hasta ahí serían los tumores benignos. Recuerden, y les vuelvo a decir, existen otros, ¿sí? Coloqué algunos ahí de los más frecuentes y un ejemplo más o menos de cada origen. Uno que se origina en la epidermis, uno en la dermis, uno en la glándula sebácea, uno en la hipodermis, ¿sí? Pero existen otros, ¿ok? El tratamiento de los milions, bueno, ya comenté, retirada, la técnica normalmente la retirada de los quistes de milions se hace normalmente con agujas estériles. Listo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que pueden volver a formarse. A veces puede estar asociado también al uso de frecuentes sustancias muy agresivas en la piel, como peelings muy frecuentes o ácidos, lociones muy frecuentes también podría ser algún factor predisponente. Sobre la ozonoterapia después de Millions, yo no recuerdo haber leído nada relacionado a eso, así que no podría hablar sobre eso. Bueno, luego tenemos los tumores eh, malignos, ¿sí? Dentro de lo que son los tumores malignos, también vamos a ver que se pueden originar de los queratinocitos, se pueden originar de los melanocitos y también de los anexos, el tejido conjuntivo, los linfocitos, inclusive algunos linfomas que comienzan en la piel, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver van a ser estos dos principalmente, que son de la piel exclusivamente, digamos, los que se originan en los queratinocitos, y vamos a tener ahí el CBC, el famoso carcinoma vasocelular que se origina en las células basales, el CEC, que es el carcinoma espinocelular, que es ahí de la capa espinosa, y el melanoma, que estoy seguro que ya habrán escuchado, que entonces se origina de los melanocitos. Y esos tres son los más frecuentes así por lejos. O sea, vamos a hablar un poquito sobre su incidencia también, así que vamos a hablar sobre esos. Lo que hay que tener en cuenta sobre los tumores malignos es que sí, la raza blanca es una raza más predispuesta justamente porque la función de protección del sistema melánico está ausente o disminuida y peor aún si hay una alteración, como vamos a ver, algún defecto genético, algo así, algunas enfermedades de esas pueden exponer todavía un poco más a algunas personas. Y el factor de la exposición lumínica, hay que tener en cuenta sobre todo que es muy importante que son muy importantes los primeros años de vida con respecto a la exposición. El daño solar tiene un efecto acumulativo. eh, y bueno, ahí también se puede relacionar un poco con algunas profesiones, algunos hábitos y rutinas que tienen las personas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la radiación solar, sobre todo, hay tres tipos de rayos ultravioletas que pueden afectar ahí la piel, ¿verdad? El UVC o el rayo ultravioleta C no llega a la Tierra porque se filtra en la capa de ozono. Entonces lo que tenemos son los rayos UVA y los UVB. ¿Sí?
Los UVA sobre todo son los que llegan hasta la dermis y los UVB son los que producen enrojecimiento y quemaduras superficiales. Por eso van a ver que los protectores cubren para esos dos rayos, que vamos a hablar un poquitito más adelante también con respecto a la prevención. Otros factores que pueden estar entonces relacionados a los tumores malignos pueden ser algunos factores internos para algunas personas, como los albinos, que por un defecto genético no producen entonces la melanina, obviamente entonces van a estar mucho más expuestos a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Y es por eso que usan lentes de sol, gorras, sombrillas y protectores solares de- de alto factor, ¿sí? Y con relativa frecuencia de aplicación, ¿verdad? O el síndrome de nevos vasocelulares también, que son unas personas que aparecen varios lunares, pero en realidad también es un síndrome en el que tienen una alteración genética, tienen alteraciones óseas también, inclusive hay alguna alteración en el desarrollo. Y luego tenemos los factores externos que serían comunes ahí para todas las personas. Y entra la luz ultravioleta, los rayos X que pueden entrar tanto por haberse hecho un tratamiento como radioterapia o algunas profesiones que se exponen más a esas sustancias, algunos químicos que también puede estar relacionado a las profesiones o el hábito del tabaquismo que también sería un químico externo que puede predisponer entonces a tumores malignos y los agentes biológicos. Ahí entra algunos virus como el HIV o el HPV. Ya vimos también que algunos tenían potencial justamente de malignizar, ¿no? Vamos a comenzar entonces viendo los tres tipos de tumores malignos que vamos a hablar hoy, ¿verdad? El CBC es el primero de ellos. Es el carcinoma vasocelular. Viene o tiene ese nombre porque justamente se originan en las células de la epidermis y sobre todo está relacionado a las células basales, ¿verdad? Es el más común. La frecuencia de aparición va entre 60 y 70 años y afecta tanto a hombres como a mujeres. Obviamente, ahí va a estar relacionado con la exposición solar crónica, al fototipo del paciente. Recuerden que el fototipo más claro, el que tiene mayor predisposición, más aún si hay ojos claros, pelos claros y cabello rojo, rojizo, ¿verdad? La inmunodepresión, ¿sí? Y algunas radiaciones ionizantes también, ¿verdad? Son algunos factores predisponentes. Dentro de lo que es la clínica del CBC, vamos a ver que todas ellas son muy parecidas, pero el CBC tiene algo característico cuando se manifiesta así. El problema es que no siempre se manifiesta de esa manera, ¿verdad? Pero lo que aparece es una pequeña lesión, sobre todo en la zona del rostro, del cuello y del tórax. Vamos a ver que esas son las zonas más frecuentes porque son las zonas que están expuestas a la luz solar constantemente, ¿verdad? Entonces, lo más característico es que parezca como un pequeño nódulo en la pápula, ¿verdad? Que puede ir aumentando de tamaño y esa lesión tiene una superficie normalmente brillante o perlada, le decimos. Justamente recuerda una perla, ¿sí? Perla o pérola en portugués. Así que lo que vemos también además de eso son teleangiectasias. Si se fijan en este caso, entonces esta paciente pudo no haber tenido esa lesión. En fototipo claro, acá se ven otras manchas probablemente por la exposición solar también, ¿sí? Y dijimos, entre 60 y 70 años el rango etario, obviamente, justamente porque el daño también se va acumulando. Pero no siempre se va a manifestar así. En algunos casos pueden aparecer como una pequeña lesión ulcerativa que no cura. Entonces la historia más frecuente es una lesión que el paciente venga con una lesión que le va colocando pomaditas, etcétera, parece que va a curar y luego vuelve a aparecer. O sea, la historia normalmente tiene unos meses, ¿sí? Inclusive, en promedio algunos dicen un año, ¿verdad? Acá vemos otra pequeña lesión, ¿sí? Carcinoma vasocelular, entonces como una pequeña lesión ulcerativa. Acá vemos otra lesión que en este caso sí es un poco más fácil ya de pensar entonces en el CBC. Vemos entonces una lesión ya acá de gran tamaño, ¿verdad? La superficie ahí brillante, las telangiectasias y muchas veces sobre todo cuando tienen gran tamaño también se termina ulcerando esa lesión, como vemos acá, ¿verdad?
La localización también es bastante importante. Dijimos que sobre todo vamos a estar viendo esas lesiones en áreas fotoexpuestas. Entonces, ¿verdad? Y si se fijan de vuelta, el tipo de paciente, ¿verdad? Fototipo claro, ojos claros, acá no se ven pelos tan claros. La edad ya se ve que no es una paciente joven y ahí viene de vuelta la importancia del diagnóstico precoz, ¿verdad? Porque eso probablemente inició con una lesión parecida a esta, ¿verdad? Que fue aumentando de tamaño. Entonces, tratar esto, retirar esto, es mucho más sencillo que retirar esta lesión que vemos acá, ¿verdad? Imagínense, hay que sacar con un margen de seguridad y acá ya tenemos el párpado, entonces muchas veces ahí ya se requieren inclusive injertos de piel. Esas cirugías normalmente son multidisciplinares, también participa la gente de cirugía plástica y reconstructiva para que tenga también funcionalidad, ¿sí? Así que de ahí viene también la importancia de detectar precozmente. ¿M? Para complicar un poco más, hay una variante del CBC que se pigmenta. Entonces vamos a tener los casos de carcinoma vasocelular pigmentado. ¿Por qué digo que complica? Porque vamos a ver más adelante que puede parecerse mucho entonces al melanoma. Y por eso es que el CBC también entra como diagnóstico diferencial del melanoma. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos algunas, dijimos, los más frecuentes que aparezcan en forma de eso nódulo perlado, pero bueno, tenemos algunas presentaciones especiales como la forma pigmentada. El CBC es el más frecuente de los tumores de piel malignos, ¿sí? Pero es la de mejor pronóstico también, sobre todo cuando se detecta de forma precoz. Si son como estas, se hace inclusive en algunos casos solamente crioterapia, se destruye esa zona de la piel y listo, ¿verdad? Obviamente después el paciente tiene que tener cuidado porque si tuvo el antecedente pueden volver a tener de vuelta, sobre todo si no tiene el hábito de fotoprotección y evitar algunos factores que estarían relacionados. Em, Raramente el CBC da metástasis, no es algo que lo caracterice, principalmente es maligno porque es infiltrativo, ¿sí? Entonces, en algunos casos puede tener este patrón vegetante, como se ve acá, y por eso también entra como diagnóstico diferencial del CS, que vamos a ver enseguida, que es el espino celular, y acá muestra vuelta una variante pigmentada, ¿sí? Justamente puede confundir ahí con el melanoma. Acá vemos otra lesión también que sí entra un poquito más lo característico del CBC. Entonces, una pequeña lesión papular o nodulosa que tiene la superficie blanca, perlada, brillante, o sea, no blanca, o sea, brillante, perlada, y la telangiectasia acá que es evidente también, más la historia del paciente, más la edad, más el fototipo cutáneo, bueno, nos pueden ayudar a pensar y sospechar entonces de CBC. Acá vemos otra lesión que habla entonces de una lesión ulcerativa también, que dijimos que puede ser otra presentación como una pequeña lesión facial que demora o tarda en curar, ¿sí? Lo que vemos acá, mayor aumento, y justamente se ven también ahí las telangiectasias alrededor de esa lesión. La telangiectasia es algo característico también. Ahí vemos otra imagen también del CBC. Entonces forma una pequeña pápula, a veces en el centro, como dijimos, se puede terminar ulcerando, tener una pequeña costra. Se ven las telangiectasias también aquí. Y acá vemos cómo se marca justamente para hacer la retirada también, ¿verdad? Acá se ve también la superficie brillante, que es esta. Y bueno, lo ideal es detectar de forma precoz porque justamente por más de que sea la más frecuente y la que tiene mejor pronóstico de esas tres que dijimos, porque no da metástasis, pero sí es infiltrativa, o sea, se va adentrando a tejidos más profundos, ¿verdad? A medida que va creciendo. Normalmente no hay molestias, lo mismo, ¿verdad? No hay síntomas. Y el diagnóstico de vuelta precoz es importante porque al retirar esa lesión, recuérdense, hay que tener ahí de vuelta funcionalidad. Entonces muchas veces hay que colocar injertos de piel y es mucho más sencillo resolver un tumor pequeño que uno de gran tamaño, ¿sí? Recuérdense que sobre todo aparecen en áreas fotoexpuestas también y esos pacientes tienen que seguir con su vida después. La evolución en general del CBC es lento y progresivo, lo más frecuente es que sea asintomático, como estuve mencionando, y es un tumor maligno porque puede ocasionar entonces una destrucción local, superficial y profunda. Eso obviamente se va a relacionar con el tiempo, ¿verdad?
El diagnóstico es clínico e histopatológico. Todos los tumores malignos se van a confirmar con la biopsia entonces, ¿sí? Hay que diferenciar de lunares, del espinocelular que vamos a ver también enseguida, del melanoma que vamos a ver también, justamente porque pueden ser muy similares, ¿verdad? Y lo que va variando entre CC, el melanoma, etcétera, es el pronóstico y el tratamiento también. Como les dije al inicio, el tratamiento en general es la cirugía, o sea, retirar ese tejido. ¿Sí? Se puede utilizar, o sea, cómo voy a retirar va a depender entonces del tamaño. Se puede hacer quimioterapia, curetaje, electrocoagulación cuando son pequeños. El imiquimod, que también es una pomada, o sea, viene en forma de una pomada que también se puede colocar cuando son pequeños en la superficie de la piel. Con esos muchos desaparecen también, obviamente cuando son precoces. Y la radioterapia también es una opción. El segundo tipo de tumor maligno que vamos a ver es el espinocelular. En el caso del espinocelular, entonces, o se llama también carcinoma epidermoide, esas células se originan en la capa espinosa y el CS es un poco más grave porque sí ya suele dar metástasis, sobre todo a los ganglios más cercanos de la lesión. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también que hay algunas lesiones cutáneas que se relacionan con el CS o el carcinoma epidermoide. Se les llaman lesiones precancerosas. ¿Sí? Dentro de ese grupo tenemos la queratosis actínica, la enfermedad de Bowen y las leucoplasias. Entonces la queratosis actínica está relacionada también a la exposición solar, de ahí viene el nombre de actínico. Se considera una lesión precancerosa, en sí no es considerada todavía como una lesión cancerosa, pero lo más frecuente es que con el tiempo malignice no pueda terminar transformándose en un carcinoma epidermoide o carcinoma espinocelular. Y es por eso que muchas veces se retiran, se pueden utilizar también algunas cremas o dependiendo del tamaño también crioterapia para la destrucción. ¿Sí? O el control frecuente en todo caso, ¿verdad? La enfermedad de Bowen y las leucoplasias también son otros factores relacionados. Eh, las leucoplasias, por ejemplo, pueden estar relacionados al hábito tabáquico. También en sí no se sabe exactamente por qué ocurren, pero gran parte de ellas se pueden malignizar y como verán acá, probablemente más de uno estará pensando ahí en candidiasis, entra realmente como en diagnóstico diferencial, pero en este caso estas placas blanquecinas no se desprenden de la lengua, algo que sí ocurre en la candidiasis, así que eso sería para diferenciar un poquito, ¿no? Lesiones precancerosas entonces. Lo más frecuente del CS en general es que afecten ya a pacientes un poco más jóvenes, ¿sí? Alrededor de 50 años, dice allí. Y eh, dentro de lo que es la etiopatogenia también tenemos la exposición solar crónica, heridas o úlceras de larga evolución, también es un factor relacionado. El carcinoma espinocelular tiene ya varias formas de presentarse clínicamente, ¿verdad? Pueden ser pápulas, que van a terminar formando una placa que puede tener inclusive un aspecto verrugoso, nódulos o úlceras. Así que tenemos la variante superficial, la ulcerosa y la vegetante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también la localización, lo más frecuente es que sea en el rostro y también puede afectar el cuello uterino, el epitelio bronquial y las uniones mucocutáneas, que es algo característico también entonces que aparezcan estas lesiones. Esto sería la unión ahí mucocutánea, ¿verdad? Esto obviamente, como se imaginarán, está también bastante relacionado al hábito de fumar, ¿sí? Sobre todo ahí cuando hay esa afectación mucocutánea. También pueden aparecer en otras localizaciones, ¿sí? Que sería la variante justamente ahí vegetante, ¿verdad? En la zona de la boca también pueden aparecer entonces como estas lesiones. Recuérdense que hay muchas veces un factor predisponente, además del tabaquismo, el alcoholismo, que son sustancias que están en contacto ahí con la mucosa oral constantemente. Algunas prótesis, sobre todo las antiguas, los metales que se usaban también terminaban predisponiendo. Y, y sí, hoy en día, bueno, no se usan más tanto esos metales, pero sí pueden haber también mala oclusión, entonces mordida frecuente de la lengua o esa lesión frecuente en esa zona podría predisponer también entonces al espino celular, ¿verdad? Ahí vemos otra presentación vegetante.
el espino celular. Se fijan ahí el tronco, ¿verdad? Otra lesión mucosa, o sea, la lengua. La unión mucocutánea en algunos casos puede aparecer como una lesión más bien ulcerativa, ¿sí? Puede tener esa misma historia de la lesión que no cura, como vimos en el caso del CBC. En el CS lo que vamos a ver es que pueden ser pacientes más jóvenes, de vuelta acá si se fijan, fototipo claro, ¿verdad? Área fotoexpuesta, ¿sí? Recuérdense, o sea, normalmente es donde estamos expuestos todo el tiempo, ¿verdad? O sea, mayor tiempo a la luz solar, ¿verdad? Que la ropa a veces tiene también un efecto protector, ¿verdad? La evolución del CS es más rápida, ¿sí? Puede producir una destrucción de los tejidos adyacentes y también da metástasis, sobre todo ganglionares, o sea, los ganglios más cercanos a esa lesión, ¿sí? El diagnóstico clínico y se confirma con la histopatología o la biopsia, ¿verdad? Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a ver, ya hablamos, vuelvo a repetir, el tratamiento en general para los tumores malignos al hacer la cirugía, lo que va cambiando es qué tipo de cirugía y cómo se va a hacer, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poquito de la cirugía micrográfica de Mohs, que es muy importante, que describió esa persona. Mohs era su apellido, y el principio es justamente lo que uno hace al retirar la lesión visible, muchas veces pueden quedar células debajo, ¿verdad? Entonces lo que se hace con la técnica micrográfica o cirugía micrográfica de Mohs es todo un equipo interdisciplinario con anatomopatólogos, el cirujano oncológico, el dermatólogo especializado en cirugía oncológica, eh, y el cirujano plástico que también puede estar para ver si va a ser necesario hacer injertos de piel. Lo que se va haciendo es retirando en capas, ¿sí? Que se van observando directamente durante el acto quirúrgico para buscar las células tumorales. Entonces lo que se va marcando son los bordes de la primera pieza que se retira, y en los bordes lo que se hace es se prepara rápidamente una lámina y se observa directamente que no haya células tumorales en esos bordes, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un poquitito ahí para que tengan idea. Entonces, se hace con anestesia local. Lo que se hace es retirar entonces la primera camada de piel. Eso se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Como muestra allí. Y es muy importante ahí señalizar correctamente, porque lo que van a hacer es después, en el borde en el que encuentren células tumorales, es solamente en esa zona volver a retirar más una capa. Entonces se vuelve a retirar la segunda capa, se preparan nuevamente las láminas y se vuelve a hacer la observación hasta que no se encuentre entonces ninguna célula anormal en los bordes de las piezas que se van retirando. Entonces el principio es retirar lo máximo posible de tejido tumoral y lo menos posible de tejido sano, ¿sí? Entonces una vez que se toma la pieza, se hace una anestesia local ahí, por eso son cirugías largas también. Se toma la primera pieza y lo que va a hacer es demarcar y preparar las láminas, ¿verdad? Se usan unos pigmentos normalmente rojo y azul para marcar los bordes y la dirección. Y después se preparan las láminas, ¿sí? Una vez que ahí, como le dije, normalmente hay un equipo multidisciplinario, tiene que estar con un anatomopatólogo justamente que va a hacer la observación normalmente de esas láminas, ¿sí? Enfriamiento con frío, y después se hacen los cortes con el micrótomo, ¿no? Sería el micrótomo que hace los cortes de las láminas, y luego el anatomopatólogo observa directamente. Entonces lo que va a hacer es buscar en cada uno de los bordes, ¿sí? Entonces el principio sería eso, va buscando que no haya células anormales en los bordes de la pieza, ¿sí? Una vez que no se encuentren lesiones en los bordes, como es lo que se ve acá, entonces se va retirando por capas de acuerdo a en qué cuadrante se fueron encontrando células anormales. Una vez que ya no se encuentran células normales, entonces ahí sí termina la cirugía y bueno, ahí se evalúa si va a necesitar injertos de piel, etcétera. Por eso es que también va a depender un poco del tamaño, ¿no? ¿Ok? Eso sería la cirugía micrográfica de Mohs. Principalmente ya cuando hay espinos celulares eh,
porque recuérdense que si esas células quedan acá, pueden llegar después a los ganglios linfáticos también y después, o sea, el cuadro en realidad no se va a resolver, ¿verdad? Sobre todo en áreas donde no se puede retirar tanto tejido. Y por último, sí tenemos el melanoma. Sabemos ya que es el que más se habla, aunque no sea el más frecuente, pero es el más grave, ¿sí? Entonces, el melanoma es un tumor maligno también que se origina del melanocito. No confundir acá lo que dice frecuente de la piel, ¿sí? No quiere decir que es el tumor más frecuente de la piel, a ver si se entiende, ¿sí? Lo que quiere hacer referencia es que el melanocito de la piel es normalmente el origen más frecuente, ¿sí? Porque también tenemos melanocitos, por ejemplo, ahí que le dan color a los ojos, etcétera. Otras zonas donde se producen pigmentos y esos son infrecuentes de que originen el melanoma, ¿sí? Entonces, con respecto a esto se refiere al origen, ¿bien? Con respecto a la radio y la quimioterapia, sobre todo la quimioterapia, se va a indicar cuando hay indicios de metástasis, ¿sí? Esa sería la indicación. Cuando son locales, normalmente el tratamiento quirúrgico o radio, muchas veces o en algunos casos, dependiendo del tamaño, se hacen para reducir el tamaño, disminuir el tamaño del tumor y luego la cirugía. Pero el tratamiento del pilar es quirúrgico, ¿sí? El melanoma es más grave porque es altamente metastásico, ¿sí? Sobre todo a pulmón, ganglios e hígado. Y inclusive en algunos casos puede ser primero que se descubran estas metástasis y luego se descubra que el origen sea una lesión cutánea, ¿verdad? De vuelta afecta principalmente a la raza blanca, a adultos, tanto a hombres como mujeres, y es muy importante en este caso los antecedentes familiares, ¿sí? Si uno tiene antecedente familiar, tiene que tener mayor cuidado porque también tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Dentro de lo que es la causa, ya sabemos que son las quemaduras solares agudas y bruscas, sobre todo en los fototipos claros. Y dentro de lo que es la clínica, en general, vamos a ver que depende del tipo, porque hay 4 presentaciones clínicas. En general, todos son asintomáticos, ¿verdad? Ahí muestra un ejemplo de melanoma ocular, ¿verdad? Son 4 las formas de presentación clínica. Una es el melanoma léntigo maligno. Lo que hay que tener en cuenta en esa presentación es que se va a presentar en forma de una mancha, ¿sí? Entonces va a ser una mácula pigmentada. Esa mácula obviamente ahora ya saben que va a tener características anormales. Puede ser por la evolución, el paciente no tenía y aparece con el tiempo y va aumentando de tamaño. Tiene un borde asimétrico, diferencias de colores, inclusive acá hay telangiectasias. ¿Sí? Si medimos, acá está la zona de la boca del paciente, probablemente también tiene mayor a 6 milímetros. Eh, Afecta sobre todo la zona del rostro, que uno la foto expuesta. Es crónico, tiene un crecimiento superficial, o sea, va aumentando de tamaño, ¿sí? No se va hacia la profundidad. Y por ese crecimiento superficial es que nos llega a los vasos en capas más profundas y por eso mismo también que es la de mejor pronóstico, o sea, de la forma de la presentación, de las 4 formas de presentación del melanoma, esta es la de mejor pronóstico, ¿sí? Ahí vemos otro ejemplo entonces del melanoma léntigo maligno, pero esta no es la forma más frecuente en que aparezca el melanoma. Lo más frecuente en que aparezca el melanoma es la forma de el melanoma extensivo superficial o de extensión superficial, ¿sí? Mental, lo más característico es que haya alteración ahí en los colores, el borde normalmente irregular, también te viene ahí otra vez el ABCD del melanoma de hecho. Vemos ahí asimetría, ¿verdad? Si hacemos la línea media acá y comparamos, no son iguales en ambos lados. Y sí hay infiltración, o sea, esto también crece hacia la profundidad y crece hacia la superficie, ¿sí? Va aumentando de tamaño. Entonces vemos otras imágenes entonces de melanoma extendido, extensivo superficial, ¿verdad? Entonces si se fijan acá, áreas de acromía, alteración de colores, acá colores más oscuros, más claros, y acá inclusive aparecen algunos nódulos, ¿verdad? Otra forma de presentación del melanoma puede ser la forma nodular, y acá es un poco engañoso porque si hacemos el ABCDE parece que hay
simetría, ¿verdad? Porque es bien, normalmente es redondeado, la superficie suele ser lisa, sí es un nódulo bien pigmentado, pero su principal característica tal vez sea la evolución, o sea, infiltrante, entonces rápidamente va a llegar a capas, a vasos en capas más profundas y a partir de ahí es donde se disemina y esta es una de las de peor pronóstico porque da más metástasis, ¿sí? Metástasis. Para complicar un poquito más el melanoma nodular, existe además una variante del melanoma nodular amelanocítico, o sea, es el melanoma que no, en el que no hay esa pigmentación oscura, ¿sí? Entonces, también puede darse el caso de eso y es por eso que entra el melanoma como diagnóstico diferencial también de los otros tipos de cáncer de piel que estuvimos viendo, ¿sí? Y por último, la cuarta forma en que se puede manifestar es la forma de melanoma acral lentiginoso. En este caso, sobre todo, afecta las manos y los pies. Va a aparecer como una lesión pigmentada, asintomática normalmente, que tiene un crecimiento superficial, o sea, va aumentando de tamaño y se termina ulcerando en esa zona. ¿Verdad? Entonces, una lesión pigmentada que va aumentando de tamaño y se termina ulcerando con el tiempo, sobre todo en palmas y plantas, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos algunos factores de riesgo específicos con relación al melanoma, ¿verdad? Uno es tener más de 5 lunares atípicos en el cuerpo o tener más de 5 lunares comunes o los nevos comunes que estamos hablando, que todos tenemos. Tener más de 50 en el cuerpo es un factor también predisponente. La piel clara, ojos claros y pelo claro, especialmente los pelirrojos, también es un factor de riesgo. Las quemaduras solares intensas, como les comenté en los primeros años, también son muy importantes. Entonces, especialmente si ocurrieron hasta los 14 años de edad. Y después también tenemos la historia de melanoma personal, o sea, tuve una lesión que era melanoma, tengo que cuidarme porque puedo volver a tener, o si algún familiar tuvo, ¿no? Y el Nebus congénito gigante que ya vimos hoy también, que 5% de esos, eh, 5% de esos también se pueden malignizar, ¿sí? El extensivo superficial crece superficialmente y también se infiltra, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico, vamos a hacer el diagnóstico clínico con la orientación con la ayuda del ABCDE, que ya lo estamos viendo hoy, la histopatología, que es la biopsia, que nos ayuda a confirmar, como dijimos, porque ya vimos que se pueden parecer todas estas lesiones malignas, ¿verdad? Hay también algo que nos puede informar ahí en la histopatología, que son los niveles de Clark, que van a informar a qué nivel se van encontrando entonces esas células tumorales, ¿verdad? Obviamente, cuanto más superficial es, mejor es el pronóstico porque va a llevar primero a menos vasos y se pueden retirar con totalidad. Y el pronóstico entonces es mejor, ¿verdad? Dentro de lo que es eh, el examen físico también, entonces la dermatoscopía, que es esa lupa que se usa en el control, justamente nos puede ayudar porque nos ayuda a detectar señales que a simple vista no se ven. Vimos el ABCDE, a lo que se basa a simple vista, pero tenemos el dermatoscopio también, ya que agregué esta imagen justamente como para comparar como esto, si vemos a simple vista probablemente vamos a ver como un pequeño punto oscuro, pero con el dermatoscopio podemos tener algunas diferencias, ¿verdad? Un nevo común, normal, no maligno, benigno, ¿verdad? Y cómo se ve entonces una lesión maligna con el dermatoscopio. Entonces nos ayuda a ver señales precoces de alteración para retirar esa lesión antes de que sea de gran tamaño, ¿verdad? Dentro de lo que es, bueno, el diagnóstico diferencial ya estuvimos hablando de los demás. El tratamiento, se hace la cirugía que ya comenté también, que es retirar con unos márgenes de seguridad. Si hay ganglios centinelas también se tienen que hacer, o sea, las biopsias de los ganglios más cercanos. Y bueno, si hay metástasis, entonces se tiene que realizar quimioterapia también. En algunos casos se puede hacer la radioterapia o usar inmunobiológicos, que es lo que están preguntando ahí, para reducir el tamaño y luego sí recurrir nuevamente
a la cirugía, ¿sí? Entonces hay un poco de parte de la prevención, el cuidado entonces con la exposición solar. El índice de Breslow, se me pasó un poquito a hablar, se relaciona a qué nivel de profundidad en la piel se encuentran esas células tumorales. Cuanto más, que es lo que mencioné, cuanto más superficial sea, mejor es el porcentaje de supervivencia que cuanto más profundo se encuentren en esas células. Sobre todo, imagínense que cuanto más profundo están es porque llegaron a vasos, van a afectar también a los vasos de esa zona y son vasos de mayor calibre, entonces normalmente ahí se diseminan, ¿verdad? Por más de que no se encuentren esas lesiones en los ganglios más cercanos, ya saben que no son 100%, no se detectan 100% de ellos, ¿verdad? Con respecto a las células. Entonces, en la parte preventiva, agregué esa imagen porque ya todos ya están hartos, ya habrán escuchado alguna vez, ¿no? Salir en la luz del sol entre 4, a las 10 de la mañana y 4 de la tarde, pero en realidad me gustó, me parece importante recalcar que eso en realidad varía mucho en la zona en la que uno esté, ¿sí? Entonces, lo que existe en realidad es un índice de radiación ultravioleta que si hoy en día tienen sus teléfonos en la aplicación ahí de clima, todos indican acá índice UV y en realidad eso es lo que uno se tiene que fijar más que la hora, ¿sí? Generalmente es un horario más seguro, sí es correcto orientar de eso de manera en general, pero hay que tener en cuenta que varía de acuerdo a la localización o la región en la que uno vive, ¿sí? Entonces hoy en día en las aplicaciones uno coloca la ciudad en la que vive y diariamente va a informar, de acuerdo a la hora, va informando ahí el índice de radiación ultravioleta y que puede ser bastante práctico entonces, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso vamos a saber si necesitamos protección o no, ¿verdad? Normalmente cuando seguían como un semáforo en algunas ciudades o en algunas playas o puntos turísticos, también ya están como estos semáforos para la piel, ¿verdad? Entonces, si la luz está roja, es porque hay una radiación excesiva, no se recomienda exponerse o tiene que tener una exposición extra además del protector solar, ¿verdad? O sea, sombrillas, camisas, kepis o gorras, ¿sí? O sea, además de la protección con las cremas, una protección física, ¿sí? Cuando están entre 3 y 7, entonces sí, con el protector solar sería suficiente y entre 1 y 2 inclusive no sería necesario la protección. Depende también, en algunos casos, eso sería con relación al cáncer, ¿verdad? Porque cuando son manchas igual se recomienda, ¿verdad? Y recordar que el factor de protección solar se relaciona sobre todo entonces de acuerdo al tipo de piel. Cuando es más claro, más alto debe ser. En promedio se recomienda menos de 30, hoy en día casi no se recomienda, ¿verdad? Uno porque dura menos tiempo también. Va a depender entonces del fototipo cutáneo principalmente y bueno, si uno está en la playa, etcétera, hay que tener en cuenta que el agua también puede retirar una cantidad, si uno se seca con la toalla, sí varía de acuerdo a si está nublado o no y la localización también, ¿sí? Recuérdense que, por ejemplo, se habrán preguntado por qué uno se broncea más en la playa y no cuando está tomando sol en, no sé, en otro lugar en la ciudad, ¿verdad? Porque el ambiente también influye. La arena, con el color claro que tiene, ayuda a reflejar más también los rayos y uno tiene una exposición extra en realidad, ¿sí? Lo mismo pasa con la nieve. ¿Sí? La nieve también, lo blanco de la nieve refleja también los rayos y uno se termina exponiendo más también y se pueden igual producir quemaduras. ¿Está bien? En general, igual se te recomienda utilizar el protector solar aun cuando el día esté nublado, ¿sí? Sobre todo para los fototipos más claros. Porque también hay un efecto en el que, una teoría que dice que se reflejan con las nubes que son blancas, ¿sí? Y eso sería con respecto a los tumores de piel.